Hola, bienvenido, bienvenida a este video del programa de ayudantes docentes de farmacología. Mi nombre es Bárbara Sandoval y yo les voy a hablar sobre fármacos antiinflamatorios, inhibidores de la COX, específicamente AINES. Al final de este video, tú habrás aprendido a conocer los fármacos para tratar la inflamación, comprender el mecanismo de acción de los inhibidores de la COX, conocer las acciones terapéuticas de los AINES y finalmente conocer los efectos adversos de los AINES. Para poder comprender qué fármacos hay que utilizar para tratar un estado inflamatorio, debemos entender qué procesos ocurren en dicho estado. En dicho estado aumentan citoquinas inflamatorias, lo cual es un blanco terapéutico para dos tipos de fármacos, los biofármacos y los antirreumáticos. A su vez, en un proceso inflamatorio, aumenta la producción de prostanoides. Para eso, los fosfolípidos se transforman en araquidonato mediante una enzima, la fosfolipasa 2, que es un blanco terapéutico para otro fármaco, el glucocorticoides. Este araquidonato es transformado en endoperóxidos cíclicos mediante el uso de otra enzima, la ciclooxigenasa, la cual, como vemos, es el blanco terapéutico de los inhibidores de la COX. Por lo tanto, tenemos 4 fármacos para tratar la inflamación: los biofármacos, los antirreumáticos, los glucocorticoides y los inhibidores de la COX. Pero, ¿cuáles son los inhibidores de la ciclooxigenasa? Estos son AINES, como el conocido ibuprofeno, diclofenaco, los COXIB, como el celecoxib, y el paracetamol, cuya clasificación es un poco difusa, ya que a pesar de ser un inhibidor de la ciclooxigenasa, tiene unas características especiales que discutiremos más adelante. Entonces, estábamos hablando del estado inflamatorio. En un estado inflamatorio se dijo que aumentaban los prostanoides. ¿Cuáles? Específicamente la prostaglandina E2 y la prostaciclina I2. La prostaglandina E2 tiene diferentes efectos según el receptor en donde actúa. En el receptor EP1 tiene efectos de contracción de la musculatura digestiva y bronquial. En el EP2, al contrario, tiene efectos de relajación de la musculatura. Y en el receptor EP3 tiene efectos a nivel gástrico, como la inhibición de la producción de líquido gástrico y el aumento de la producción del moco gástrico. Pero también dijimos que aumentaba otra prostaglandina, la prostaciclina o prostaglandina I2, que tiene receptores a lo largo de todo nuestro endotelio, la cual produce finalmente vasodilatación. Otras prostaglandinas que se ven aumentadas en un estado inflamatorio son las prostaglandinas F2, que producen contracción uterina, la prostaglandina D2, que también produce vasodilatación, o los tromboxanos. Entonces, tenemos que al no haber ciclooxigenasa que transforme el araquidonato en endoperóxidos cíclicos, no se formarán prostaglandinas. Es aquí como las AINES hacen efecto, ya que no se producen los endoperóxidos cíclicos. Pero, ¿qué pasa cuando pensamos en ciclooxigenasas? ¿Hay una sola en el cuerpo? No, tenemos 2 isoformas. La ciclooxigenasa 1, que está constitutivamente en todas nuestras células, y la ciclooxigenasa 2, que solo está producida en momentos inflamatorios. Los AINES actúan en la ciclooxigenasa 1 y 2, no selectivamente. Se cree que sus efectos antiinflamatorios son cuando actúa en la ciclooxigenasa 2 y sus principales efectos adversos es cuando actúa en la ciclooxigenasa 1, ya que está en todo nuestro cuerpo y tiene funciones homeostáticas para mantener el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Pero tenemos otros fármacos, los COXIBs, los cuales actúan selectivamente en la ciclooxigenasa 2, que solo es producida en estados inflamatorios, aunque se ha descrito que constitutivamente está en nuestros riñones. Entonces, estamos pensando nuevamente en un estado inflamatorio. ¿Qué lo caracteriza? Fiebre. ¿Cómo se produce la fiebre? Por la prostaglandina E2, la cual aumenta su concentración en el hipotálamo, produciendo una alteración de nuestro termostato y el estado febril. También nos caracteriza que hay edema, tumor, el cual se produce por la vasodilatación y la acumulación de sangre en esas partes del cuerpo. Y el dolor. ¿El dolor es producido directamente por las prostaglandinas? La respuesta es no. El dolor es producido por la sensibilización de las fibras aferentes C mediante las prostaglandinas. Por lo tanto, si no hay producción de prostaglandinas, no vemos estos efectos inflamatorios. Por lo tanto, al consumir AINES, no hay prostaglandinas y no tenemos estas características típicas de la inflamación. Entonces, podríamos decir que las acciones terapéuticas de los AINES son
una acción antiinflamatoria, ya que como vimos disminuía el tumor, el eritema, el calor. Teníamos un efecto analgésico, ya que no se sensibilizan las fibras aferentes C. Un efecto antipirético. Como vimos, no hay aumento de prostaglandinas en el hipotálamo, entonces no hay una alteración de nuestro termostato. Pero también se han descrito otros efectos. El antigregante plaquetario, que es bastante conocido, el cual se debe a la acción en la ciclooxigenasa 1 en las plaquetas. Pero a su vez, como la disminución de estas prostaglandinas tiene efectos beneficiosos para nuestro organismo, también tiene efectos deleterios, ya que cuando hay AINES no están estas prostaglandinas y sus funciones homeostáticas no se están llevando a cabo y tenemos nuestros conocidos efectos adversos o RAM. Si los analizamos por sistemas, en el sistema gastrointestinal ya no va a haber una disminución del líquido gástrico y aumento de producción de moco, entonces vamos a tener síntomas gastrointestinales como dispepsia, producción de úlceras o hemorragias digestivas. Si pensamos en el riñón, las prostaglandinas E2 y I2 son buenas porque mantienen hemodinámicamente una buena función renal. En una persona sana, el consumo de AINES no va a alterar la función renal, pero una persona con algunas alteraciones de ella va a tener efectos deleterios. A su vez, se han descrito otros efectos cuyos mecanismos de acción no son muy conocidos, como es la contracción del músculo liso, o a su vez, efectos cutáneos. Se han descrito exantemas o fotosensibilidades en la piel, cuyo mecanismo sigue siendo desconocido. Pero hablemos de AINES que son bastante conocidos. Uno de ellos es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que todos conocemos. Todos sabemos su efecto antiagregante y sus múltiples usos cardiovasculares. Y hablemos de nuestro polémico paracetamol. El paracetamol, como mencioné, es un inhibidor de la COX-1 y la COX-2. Algunos mencionan que inhibe específicamente una COX-3 que habría en el sistema nervioso central. ¿Pero por qué es tan controversial? Si bien el paracetamol tiene efectos analgésicos, nos quita el dolor y tiene efectos antipiréticos contra la fiebre, no tiene efectos antiinflamatorios. Y nosotros estamos hablando de fármacos antiinflamatorios. Otro grupo importante de los inhibidores de la COX son los COXIBs, que como mencioné previamente, inhiben selectivamente la COX-2, no la COX-1. Lo que hace es su mayor ventaja. Su ventaja es que al no inhibir la COX-1 no produce efectos gastrointestinales. Por lo tanto, se ha autorizado su uso para dolores como artrosis, de cadera, de rodilla, artritis. Unos ejemplos de estos fármacos son el celecoxib, el entericoxib y el parecoxib. Entonces, en resumen, tenemos fármacos antiinflamatorios, los cuales pueden ser inhibidores de la ciclooxigenasa. Dentro de ellos tenemos los AINES, los cuales inhiben no selectivamente la COX-1 y la COX-2. Vimos que sus acciones son analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias, incluso antiagregantes. Y también tenemos los COXIB, que inhiben selectivamente la COX-2. Su principal ventaja versus los AINES es que no se han descrito efectos gastrointestinales. Muchas gracias y espero que hayan aprendido de AINES.